Dejé el azúcar durante un mes, y lo que pasó me asustó. Y lo peor no fue el síndrome de abstinencia, sino lo que descubrí después, según la ciencia. Bienvenidos a Lo Probé por Ti, el canal donde llevamos tu cuerpo al límite para que entiendas qué le pasa de verdad. El azúcar. Está en todas partes. Desde el zumo del desayuno que juramos que es sano, hasta el pan, las salsas, los yogures y, por supuesto, toda esa legión de dulces y ultraprocesados que nos miran desde la estantería del supermercado como el canto de sirena. Nos lo venden como energía rápida, como un premio, como consuelo. Y de la misma forma que esa galleta te eleva el ánimo en un segundo, al siguiente te arrastra a un pozo de energía y te deja la mente embotada. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué te cuesta tanto dejarlo? ¿Por qué esa necesidad de algo dulce a media tarde, o después de cenar, aunque estés lleno? No es casualidad. Lo que comes te controla más de lo que crees. Pero, ¿realmente sabemos lo que nos hace el azúcar más allá de esa patadita de energía o esa Michelin que va creciendo la cintura? Así que, armado con la promesa de desvelar este misterio, me lancé. Días 1 a 7. El infierno. No hay otra palabra. Pensaba que mi fuerza de voluntad era de hierro, pero el azúcar tiene sus propias artimañas. Irritabilidad, fatiga, un dolor de cabeza constante que no se iba ni con 1000 pastillas. Mis niveles de energía hacían más montañas rusas que el Dragon Khan. Y los antojos. Madre mía, los antojos. No era solo un quiero un dulce. Era una urgencia, una voz en mi cabeza gritando por un trozo de chocolate o una bebida azucarada. Sentía las tripas retorcerse, el cerebro nublado. Era como si mi cuerpo, y mi mente, estuvieran en plena abstinencia de una droga potente. Y ahí es donde me di cuenta de la trampa. Esto no es solo una cuestión de si eres fuerte o no. Esto es biológico, es una reacción fisiológica real. Tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir con esa dosis constante de azúcar y, cuando se la quitas de repente, te pasa factura. Y para entender por qué, necesitamos meternos un poco en la ciencia. Cuando comes azúcar, tu cerebro segrega dopamina. Esa es la misma sustancia que liberamos con el sexo, las drogas o cuando logramos un objetivo. Es la llamada hormona del placer o de la recompensa. Tu cerebro, que es muy listo pero a la vez muy básico, registra esa sensación placentera y de forma inconsciente empieza a pedir más. Es un ciclo de recompensa que se repite una y otra vez, y cada vez necesitas más azúcar para conseguir el mismo subidón. A nivel del hígado, la cosa se pone fea también. Imagina que tu hígado es una fábrica. Cuando le llegan cantidades masivas de azúcar, especialmente fructosa, se colapsa. No sabe qué hacer con tanta materia prima y la transforma en grasa. Esa grasa se acumula en el hígado. Se llama hígado graso no alcohólico y es una epidemia silenciosa que te puede llevar a problemas serios sin darte cuenta. Y luego está el páncreas, el héroe olvidado. Él produce insulina para meter el azúcar en tus células y que las usen como energía. Pero si le bombardeas con azúcar constantemente, el páncreas se agota, las células se cansan de tanta insulina y dejan de responder. Esto se llama resistencia a la insulina, el primer paso hacia la diabetes tipo 2 y un montón de enfermedades crónicas que te persiguen en silencio. Esto no es magia, es pura bioquímica. Es el por qué tu cuerpo te pide más y más, como si le fuera la vida en ello. Es por eso que dejarlo de golpe puede ser tan brutal. La segunda semana, del día 8 al 14, fue una especie de tregua engañosa. La irritabilidad aguda disminuyó un poco, los dolores de cabeza ya no eran una constante, pero los antojos, esos seguían ahí, agazapados, esperando la mínima debilidad para asaltarme. Era una lucha interna constante, una voz que me susurraba solo un poquito, no pasa nada. Pero me aferraba a la idea de que ya había sobrevivido al infierno inicial. Empecé a notar pequeños cambios. Mis digestiones eran menos pesadas, y la hinchazón que a veces sentía después de comer parecía ir cediendo. Sin embargo, lo que realmente me voló la cabeza fue empezar a leer las etiquetas de los productos que antes consideraba saludables. Es increíble la cantidad de azúcar escondida en todo tipo de alimentos, incluso en aquellos que se anuncian como sin azúcar añadido o integral. Te lo prometo, te llevarías las manos a la cabeza. Descubrí que la industria alimentaria es una maestra del disfraz, envolviendo el azúcar en nombres raros: jarabe de maíz de alta fructosa, destrosa, maltodestrina, sirope de agave. Es un campo minado. Y mientras sorteaba estas bombas de sabor, mi cuerpo, lentamente, empezaba a reajustarse, aunque la batalla mental estaba lejos de terminar. Y justamente hablando de digestiones,
Es en el intestino donde se libra otra de las batallas silenciadas de la guerra del azúcar. ¿Sabías que dentro de ti viven billones de bacterias? Una auténtica selva tropical, un ecosistema complejísimo llamado microbiota. Y aquí viene lo gordo. El azúcar es el abono perfecto para las bacterias malas, esas que promueven la inflamación, producen gases, y nos hacen sentir hinchados o con digestiones pesadas. Piensa en tu intestino como un jardín. Si solo echas veneno, el veneno crece. Pues el azúcar es como veneno para las flores buenas y un fertilizante para las malas hierbas. Al cortar el suministro de azúcar, lo que mi cuerpo empezó a hacer, sin yo esperarlo, fue una especie de limpieza interna. Las bacterias beneficiosas, que se alimentan de fibra y vegetales, empezaron a ganar terreno, a prosperar. Y esta no es una cuestión menor, porque un intestino sano es clave para casi todo, desde una buena absorción de nutrientes. Por eso, antes, por mucha comida sana que tomara, no me acababa de sentir bien del todo, mi cuerpo no estaba absorbiéndolo bien, hasta un sistema inmune fuerte y, agárrense, incluso para nuestro estado de ánimo. Sí, se le llama el segundo cerebro, por algo. La inflamación crónica, provocada en gran parte por una dieta alta en azúcar, no solo se queda en el intestino. Es una puerta abierta a problemas en todo el cuerpo. Empiezas a sentir molestias que no sabes de dónde vienen, dolores articulares, esa sensación de no estar al 100%. Y para mí, al eliminar el azúcar, fue como empezar a apagar pequeñas alarmas que ni siquiera era consciente que estaban sonando. Si quieres desvelar más verdades brutales sobre tu cuerpo, esas que nadie te cuenta, esa campanita no se va a tocar sola. ¿A qué esperas? Suscríbete ahora. Volviendo a la tortura, la tercera semana, del día 15 al 21, fue el punto de inflexión. Empezó a sentirse como si mi cuerpo, por fin, hubiera aceptado su destino sin azúcar. Los antojos seguían apareciendo ocasionalmente, como fantasmas del pasado, pero ya no tenían esa urgencia de posesión. Eran más bien un pensamiento fugaz que podía gestionar. Y con esta tregua mental, empezaron a florecer los beneficios reales. Mis niveles de energía no solo se estabilizaron, sino que se dispararon. Adiós a las caídas de media tarde que me dejaban buscando desesperadamente cualquier cosa que me diera un chute. Ahora, me sentía constante, despierto. Y lo más sorprendente fue la claridad mental. Era como si alguien hubiera encendido una bombilla en mi cerebro. Podía concentrarme mejor, mis pensamientos eran más nítidos, y la niebla cerebral que a menudo me acompañaba por la mañana, y que achacaba al cansancio, simplemente desapareció. Por las noches, dormía como un tronco. Ya no me despertaba a mitad de la noche, y al despertar sentía un verdadero descanso, no esa sensación de haber corrido una maratón. Estaba, literalmente, redescubriendo mi cuerpo y mi mente, y la diferencia era abismal. Y esta claridad mental, junto con esa energía constante y el sueño reparador, me llevó a entender algo que la ciencia lleva años gritando. El azúcar no solo engorda o daña tu corazón, también te roba la paz mental. ¿Alguna vez te has sentido irascible sin motivo aparente, ansioso o con bajones anímicos que no sabes de dónde vienen? Gran parte de la culpa la tiene esa montaña rusa de glucosa en tu sangre. Cuando consumes azúcar, tu glucosa se dispara, dándote ese subidón momentáneo. Pero casi inmediatamente después, tu cuerpo, en un intento por regularse, libera una descarga de insulina brutal que hace que esa glucosa caiga en picado. Este descenso abrupto es el que te deja con sensación de fatiga, irritabilidad, ansiedad, e incluso puede exacerbar síntomas de depresión. Es como vivir en una montaña rusa emocional constante, dictada por lo que metes en tu boca. Al eliminar el azúcar, mi cuerpo dejó de vivir esas subidas y bajadas drásticas. Mi glucosa se mantuvo estable la mayor parte del día, y con ella, mi estado de ánimo. Dejé de sentirme a merced de mis emociones, o al menos, la intensidad con la que las vivía disminuyó drásticamente. Era una sensación de calma, de equilibrio interno, que no recordaba haber experimentado antes de este reto. De repente, el mundo no parecía tan hostil, ni los problemas tan grandes. Era como si el azúcar me hubiera estado robando un pedazo de mi serenidad sin que yo lo supiera. Una conexión directa entre lo que comes y cómo te sientes mental y emocionalmente, y que, para la mayoría, pasa desapercibida. La cuarta y última semana, del día 22 al 30, fue la de la consolidación. Ya no había batallas internas, solo una extraña y bienvenida normalidad. Empezaron a aparecer cambios físicos que, hasta ese momento, eran imperceptibles o que achacaba a otras cosas. Mi piel,
que antes lucía un poco apagada y con tendencia a pequeñas irritaciones, ahora se veía más luminosa, como más limpia. La hinchazón generalizada, esa que notaba en la cara por las mañanas o en las piernas al final del día, había desaparecido casi por completo. Mis digestiones eran no solo ligeras, sino regulares y perfectas, algo que nunca antes había valorado lo suficiente. Pero lo más revelador fue cómo mi paladar se había reseteado. Las frutas y verduras, antes simplemente ricas, ahora explotaban con un dulzor y una profundidad de sabor que me dejaban asombrado. Una manzana sabía a pura ambrosía. El dulzor natural de una zanahoria cruda se había vuelto algo exquisito. Me di cuenta de que el azúcar procesado no solo enmascara el sabor real de los alimentos, sino que atonta nuestras papilas gustativas, volviéndonos insensibles a las delicias simples y naturales. Esa monstruosa urgencia que sentía al principio por el azúcar ya no existía. No era una adicción que me controlaba, sino un hábito que ahora yo podía elegir si quería retomar, pero sin la imperiosa necesidad. Estaba en control. Y lo más aterrador de todo, lo que realmente me golpeó como un rayo, es que esta dulce adicción no solo afecta lo que sientes hoy o cómo te ves mañana. El consumo crónico y excesivo de azúcar te está robando años de vida de la forma más insidiosa. La resistencia a la insulina de la que hablábamos antes no es un juego de niños, es la antesala de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta a millones y que puede llevar a problemas de visión, fallos renales y amputaciones. ¿Sabías que más del 10% de la población adulta global vive con diabetes y que la mayoría de los casos son de tipo 2 y se pueden prevenir? Pero no solo es diabetes. El azúcar es un combustible para la inflamación silenciosa que, con el tiempo, daña tus arterias, aumentando drásticamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el asesino número 1 en el mundo. Un estudio impresionante de la Asociación Americana del Corazón reveló que las personas que consumen más del 25% de sus calorías diarias de azúcares añadidos tienen casi el triple de riesgo de morir por enfermedad cardíaca. Y la cosa no acaba ahí. Cada vez hay más evidencia que lo relaciona con ciertos tipos de cáncer, al alimentar el crecimiento descontrolado de células, y lo más escalofriante para mí, con el Alzheimer. Sí, has oído bien. Algunos científicos ya lo llaman diabetes tipo 3 porque la resistencia a la insulina y la inflamación crónica en el cerebro parecen jugar un papel fundamental en su desarrollo. Es decir, las mismas bombas de azúcar que te dan un subidón momentáneo hoy, podrían estar literalmente minando tu cerebro para el futuro. No estamos hablando de un simple capricho dulce, sino de una amenaza real para tu salud a largo plazo, una que opera en las sombras, sin que la notes, hasta que es demasiado tarde. Todo esto me asustó. Me asustó la facilidad con la que una sustancia tan común puede adueñarse de tu cuerpo y de tu mente, y la poca conciencia que tenemos de ello. Me asustó el silencio de una industria que se lucra con nuestra adicción, disfrazando el veneno en etiquetas atractivas y marketing engañoso. Lo que descubrí fue que el verdadero peligro del azúcar no es solo el sobrepeso o la diabetes, es la sutil y profunda colonización de nuestra salud, nuestra energía, nuestro humor y hasta nuestra capacidad de pensar con claridad. Me di cuenta de que había vivido años en una niebla azucarada, aceptando la fatiga, la irritabilidad y la mente nublada como normales. Y lo más impactante, el azúcar no solo te quita la salud, te roba la libertad de elegir. La libertad de sentirte energizado de forma natural, la libertad de disfrutar la comida por su sabor intrínseco, no por su dulzor artificial. Esta transformación fue para mí una liberación. No solo mi cuerpo cambió, mi mente se abrió a una realidad que estaba justo delante de mis narices y nunca había querido ver. Entonces, ¿significa esto que tienes que renunciar al azúcar para siempre, convertirte en un puritano de la comida y vivir en base a lechuga y agua? Para nada. La clave no está en la eliminación total y permanente, sino en la conciencia, en el equilibrio y, sobre todo, en la reducción inteligente. Después de este mes, mi objetivo no es satanizar un alimento, sino desmantelar el mito de que es inofensivo o necesario en las cantidades industriales que lo consumimos. Se trata de recuperar el control y no permitir que una sustancia nos dicte cómo nos sentimos, cómo pensamos o cómo funciona nuestro cuerpo. Para mí, este reto ha sido un despertar. Una invitación a mirar más allá de la publicidad, a leer las etiquetas con ojos críticos y a escuchar lo que tu cuerpo realmente te está diciendo. Si esta historia te ha resonado, si sientes que el azúcar te tiene atrapado, te animo a que empieces con pequeños cambios. Sustituye las bebidas azucaradas por agua o infusiones. Prueba a merendar fruta en lugar de bollería. Cocina más en casa para controlar los ingredientes. Hay alternativas deliciosas y saludables. El dulzor natural de las frutas, dátiles, stevia o xilitol con moderación. Ojo,
la clave es la moderación y la calidad. Empieza poco a poco, escucha a tu cuerpo, y te aseguro que los cambios te sorprenderán. Este no es un sacrificio, es una inversión en ti. Así que, si el azúcar te tiene atrapado, libérate. Suscríbete para más contenido que te abra los ojos y transforme tu vida. Nos vemos en el próximo reto extremo de Lo probé por ti para desvelar más secretos de tu cuerpo.